El funeral no había terminado cuando llegó la señal. Las cenizas de la hija del diplomático aún estaban calientes en órbita, su nombre grabado en un panel de cristal rodeado de lirios blancos flotantes. El silencio se apoderó de la cubierta, conmemorativa del Echelon 9, hasta que todas las pantallas de la cámara galáctica parpadearon y se quedaron en blanco. Entonces, una voz cortó el silencio, plana y fría, más máquina que humano. «Habéis tomado a una hija de la Tierra, así que hemos liberado a uno de los nuestros». La señal terminó. No fuente, sin origen, pero en lo más profundo del sistema, una criocápsula prohibida se desbloqueó con un silbido. 3 días antes, la niña había reído. Llevaba una pequeña chaqueta de terciopelo con ribetes dorados y daba vueltas por los pasillos del Echelon 9, mientras su padre revisaba una propuesta de paz que habría ampliado la presencia diplomática de la Tierra a 3 sectores más. Se llamaba Ja. Lo que más le gustaba de la estación era que la gravedad se desactivara cada noche en el jardín de la cubierta infantil y que las flores moradas de luminina se abrían en el cero como si estuvieran bailando con ella. Todos en el piso la conocían. Incluso el gruñón conserje Barnack le traía cubos de caramelo cuando pasaba. Nadie en la estación había esperado que su muerte fuera nada más que un trágico accidente. La nave había explotado al acercarse al muelle. El consejo lo llamó fallo del motor, pero la esposa del diplomático no se lo creyó ni por un segundo. La respuesta oficial de la Tierra fue silencio. Retiraron todos los AMBA. Todos los puestos avanzados se retiraron tras la línea de defensa. De Soul, los periodistas se apresuraron. Los analistas especularon. La galaxia había visto a la Tierra enfadada antes, pero nunca en silencio. Eso era peor. Mucho peor. La última vez que la Tierra se había quedado en silencio, una base de asteroides llena de esclavistas había sido vaporizada antes de que nadie supiera siquiera que se estaba preparando una respuesta. Ahora una niña humana estaba muerta y la Tierra no hablaba con nadie. La sala del consejo estalló en pánico privado. Las reuniones giraban en círculos. La línea oficial de prensa culpó a un defecto de fabricación en el transbordador del diplomático. Se enviaron sobornos discretos a los centros de medios de comunicación. Se presentaron evaluaciones de amenazas, pero a altas horas de la noche, un analista junior recién salido de la academia envió un informe de alerta a la cadena de mando. Era solo una línea de código. Un ping de activación. Había resonado desde el sistema Soul 2 horas después de la explosión. La etiqueta de identificación de la señal 190X Manticore. Todos los servidores que tocaron los datos lo marcaron y luego borraron automáticamente el archivo. El sistema sabía que no debía conservarlo. Dentro de una cámara acorazada en Nueva Marte, 2 antiguos oficiales miraron la línea del registro en un monitor parpadeante. El más joven de los 2, de unos 60 años, pero aún lúcido, lo leyó 2 veces. No dijo nada. Simplemente cogió el teléfono encriptado y llamó al mando de la Tierra. 5 palabras. Tenemos una reactivación del código. Luego colgó. Que el hombre diga el nombre no está permitido. En Echelon 9, el memorial por Ja estaba programado para durar 2 horas. Las cenizas de su padre se mezclaron con las de ella, aunque solo el 14% de los restos estaban genéticamente intactos. Todos estaban nerviosos. Su madre, Kalia, permanecía perfectamente inmóvil frente al jardín de gravedad. No lloraba. Llevaba el mismo traje diplomático negro de siempre y su rostro parecido esculpido en mármol, pero tenía las manos tan apretadas que la sangre había empapado los puños blancos. Había traído un sencillo colgante para colocarlo en órbita. Era el collar de la niña, un disco circular con un gato de dibujos animados, medio sonriente en la cara. Lo que nadie sabía era que el disco contenía un microdisco cifrado con un bypass que solo Kalia conocía y que en su interior había una auditoría completa de las últimas 3 semanas de registros de datos de su marido.
llamadas entrantes, mensajes confidenciales, incluso uno marcado como emergencia de un consejero llamado Tren, del sector Hisari. Era una orden de retirada, enviada solo 37 segundos antes de la explosión, con coordenadas que no coincidían con la ruta de salida real del transbordador. No era una coincidencia. Era intencionado. Kalia no se lo había dicho a nadie, ni siquiera a la Tierra. En su lugar, había incrustado el colgante con un transmisor de tiempo y lo lanzó con la cápsula del ataúd del niño. La IA de defensa de largo alcance de la Tierra lo interceptaría, y si lo que sospechaba era cierto, alguien del Consejo había asesinado a su hija para evitar una filtración de datos. Su marido había descubierto algo. Gia solo era un daño colateral. O tal vez ella era el verdadero objetivo. A la mañana siguiente, la interferencia llegó justo después de las 0600, hora galáctica. Todas las pantallas diplomáticas, desde 1900 a los Prime hasta el intercambio. Hark fallaron a la vez. Durante 15 segundos, una pantalla negra mostró un triángulo parpadeante sin sello. Luego una voz sin rostro, solo una voz. Han tomado a un niño de la Tierra, así que hemos liberado a uno de los nuestros. Sin amenazas, sin exigencias, solo eso. El consejero Tren derramó su té. Otros se quedaron paralizados. Uno se desmayó. Los que llevaban más tiempo allí no lo suficiente recordaban los rumores. La Tierra ya no tenía armas nucleares, no las necesitaba. Habían invertido en otra cosa, algo que en su día clasificaron como HDRS, sistemas de respuesta disuasoria, humana, pero la mayoría creía que era solo un acrónimo vacío, utilizado durante la fase de expansión posfría, hasta ahora. Durante las siguientes 12 horas, los puertos piratas informaron de extrañas perturbaciones. Un puesto de escucha informó de una firma atmosférica cero caminando erguida a través de una zona de radiación. Sin traje, sin casco, ni supervivientes. Lo único que quedaba era una palabra grabada en las paredes metálicas. Se ofrecieron recompensas por su captura. Los Mercs se apresuraron a encontrar la fuente. Pero la Tierra ya se había oscurecido, sin confirmación, sin movimiento, solo una única anomalía, una nave rectangular negra sin transpondedor, sin diseño de motor conocido y sin señales de vida, ahora en rumbo hacia la estación central del Consejo. Sin armas cargadas, sin comunicaciones, solo un rumbo, sin vacilaciones. Kalia estaba de pie en la meseta sur de la Tierra, observando las estrellas sola con los brazos cruzados a la espalda. Sabía lo que habían hecho. No necesitaba un juicio, y en algún lugar ahí fuera, una pesadilla dormida había recibido su objetivo. La Tierra no rugía cuando estaba enfadada, susurraba, y ese susurro ahora caminaba sobre dos piernas. Sonrió levemente, no porque quisiera venganza. No porque tuviera esperanza, sino porque cuando los monstruos se comen niños, deben tener miedo cuando la gente del niño deja de hacer preguntas. Mantico no era la justicia, ni siquiera era la guerra. Era la memoria, y la memoria no olvida. La respuesta del Consejo fue tan previsible como inútil. Se convocaron reuniones de emergencia. Se redactaron y reescribieron declaraciones para parecer preocupados, pero imperturbables. Algunos consejeros más antiguos que recordaban los capítulos más oscuros de la Tierra intentaron lanzar advertencias, pero fueron rápidamente silenciados con sonrisas políticas y acuerdos secretos. Después de todo, la Tierra no había hecho ningún movimiento serio en décadas. Ahora eran diplomáticos, una potencia comercial, líderes en tecnología médica y leyes de IA. Pero esa suposición se hizo añicos cuando empezaron a llegar los informes. Pequeños al principio. Susurros, en realidad. Una estación de contrabando en el cinturón de Silis quedó a oscuras. No actividad pirata. No había indicios de invasión. Solo silencio. Las únicas imágenes recuperadas mostraban un movimiento borroso en un fotograma, un segundo antes de que la cámara se apagara. Una figura alta, oscurecida por las sombras,
que se movía como si perteneciera a una época en la que las guerras no se libraban con drones, sino con las manos y la furia. El nombre comenzó como una broma. Manticore. Pero las bromas no graban advertencias en los agujeros de las naves espaciales. Las redes de recompensas se encendieron. Mercenarios, señores de las recompensas y soldados independientes compitieron por encontrar a este supuesto guerrero antiguo. El premio era enorme. La desesperación del Consejo se reflejaba en las cifras. Y cuando se ofrece tanto dinero, se cometen errores. Uno de esos errores fue un escuadrón de cazadores alienígenas de élite que rastrearon lo que creían que era Manticore hasta un puesto avanzado abandonado que orbitaba un planeta muerto en el Sector 12. Aterrizaron confiados y arrogantes, con las cámaras grabando para documentar la muerte y retransmitirla más tarde. Lo que encontraron fue un pasillo de acero frío que zumbaba. Débilmente, sus sensores detectaron una señal de calor en las profundidades. Se acercaron sigilosamente con las armas desenfundadas. Pero cuando irrumpieron en la habitación, no era Manticore. Era un dron. Una reliquia de los primeros programas tecnológicos bélicos de la Tierra, ya en desuso. Este había sido construido para estudiar el comportamiento y atraer a los depredadores, y en su pecho había una pantalla que reproducía imágenes en bucle. Era Gaia, riendo y girando en gravedad cero, bailando entre las flores. Los cazadores se quedaron paralizados. Entonces, las luces se apagaron. 17 segundos después, otra nave registró una explosión silenciosa en el vacío del espacio. No había cápsulas de escape ni señales de socorro, solo otro trozo de escombros en una galaxia que había empezado a quedarse muy, muy silenciosa alrededor de la órbita de la Tierra. Dentro de la propia bóveda negra de la Tierra, en archivos, enterrados bajo las antiguas capas de hielo de la Antártida, los archivos sobre Mantico no estaban accesibles a nadie, excepto al Consejo Conjunto de Seguridad de la Tierra. La mayoría de los políticos más nuevos ni siquiera habían visto el expediente real, pero los generales sí. Habían suplicado que no lo despertaran. Mantico no era un soldado, no era un asesino, era una contingencia, una respuesta diseñada, cuando la Tierra se unió por primera vez al orden galáctico y temía que algún día pudiera necesitar demostrar su fuerza de nuevo. No se había ofrecido voluntario, no porque amara la guerra, sino porque había perdido a su propio hijo en un levantamiento civil en Marte. Y cuando le preguntaron qué precio estaría dispuesto a pagar para garantizar que los niños de la Tierra nunca volvieran a ser peones, había respondido que todo. Así que lo congelaron, le mejoraron el cuerpo, le despojaron de la mente, le despojaron de dudar, le enterraron los recuerdos bajo capas de desencadenantes, todos codificados para desbloquearse solo, bajo una amenaza catastrófica. El Consejo no lo sabía, pero la Tierra sí. Sabían exactamente lo que habían desatado y no iban a llamarlo de vuelta. Calia se había pasado a la clandestinidad, no para esconderse, sino para tomar el mando. Ya no era una figura decorativa. El silencio de la Tierra era una ausencia, era intencionado. Ella coordinaba desde las profundidades del espacio de Europa, donde los subsistemas humanos funcionaban en silencio y aislados de la vigilancia galáctica. La muerte de su hija no solo había desencadenado el dolor, había activado protocolos enterrados en el código de defensa más profundo de la Tierra. La secuencia Manticora era solo la primera, pero era la más personal. Seguían llegando informes. Un planeta minero con fuerte seguridad del Consejo fue encontrado calcinado. Su centro de mando superior había sido violado sin que se registrara la entrada de ninguna nave. Su oficial de más alto rango había sido ejecutado con una precisión que parecía casi quirúrgica. Su cuerpo fue dejado sentado en su silla, mirando hacia las estrellas, con las manos cuidadosamente dobladas sobre el regazo.
Sus ojos estaban abiertos y su garganta marcada con un fino corte que trazaba un círculo casi perfecto. Grabadas en el escritorio había unas coordenadas que, una vez traducidas, apuntaban directamente a una sala restringida del Consejo. Los aposentos privados del consejero Tren ya no se reía. Su guardia personal se duplicó y luego se triplicó. Ya no asistía a sesiones abiertas y solo se comunicaba a través de canales seguros. Despidió a todos los simpatizantes de la Tierra de su personal y ya había redactado una propuesta privada para iniciar ataques preventivos cerca de los puestos avanzados de la Tierra. Pero el resto del Consejo dudaba. La verdad era que la Tierra no había hecho una sola declaración de guerra. No se había registrado ninguna acción formal. Solo incidentes, inexplicables, sin reclamar, todos circunstanciales, pero cada uno de ellos dejaba algo escalofriante. Símbolos, frases, a veces el archivo de memoria de un niño riendo, y siempre lo mismo tallado o quemado en las paredes, en la piedra, o grabado con láser en el acero. Pago la galaxia empezaba a comprender. Esto no era una guerra, era una recogida. Y la deuda no se medía en créditos, se medía en sangre. La Tierra no estaba tratando de dominar la galaxia. No estaban enviando ejércitos. Estaban enviando un fantasma. Un fantasma que el Consejo había creado con sus propias manos. Un puesto de vigilancia en el borde de la nebulosa Barrow captó una imagen completa de él. Solo fueron 5 segundos de imágenes antes de que la transmisión se cortara. Pero en ese tiempo se pudo ver una figura alta, con una armadura humana desgastada por la batalla, con el rostro oculto por una vieja máscara de combate, caminando por un pasillo lleno de humo. En su mano sostenía una espada curva. No era una arma estándar, sino personal, hecha a mano, antigua. En su espalda llevaba una mochila sellada con un dibujo de un niño grabado. Quizás lo habían añadido después de reanimarlo, o quizás era más antiguo. No tenía insignias ni rangos, solo un humano que se movía con la certeza de la historia. Y aún así, la Tierra no dijo nada, ni ruedas de prensa, ni reivindicaciones, ni explicaciones, solo silencio. El Consejo no podía luchar contra el silencio. Sus armas necesitaban objetivos, sus leyes necesitaban declaraciones. Pero la Tierra solo había enviado consecuencias, y las consecuencias no se negocian. En los oscuros pasillos de un centro de retransmisión diplomática abandonado en los confines del sistema Trantía, se encontró un último mensaje escrito con plasma caliente en el techo. No quedaban dispositivos de grabación, no sobrevivió ningún tripulante. Pero el mensaje brillaba con inquietante claridad. Simplemente decía: «Vuestras leyes le fallaron, ahora es mía». El collar nunca había sido solo un recuerdo. Había sido un proyecto entre Ja y su padre, algo en lo que trabajaron juntos durante la última rotación de su misión. Aunque parecía un juguete de niño, estaba construido con tecnología de encriptación privada de la Tierra, a la que el Consejo Galáctico no tenía acceso. La cubierta exterior era ridícula y alegre, diseñada para parecer inofensiva. Pero la estructura interna contenía un transmisor microreactivo, una cerradura biométrica que solo se abría con el latido del corazón de Gia y un módulo de datos plegable conectado a una baliza de pulso direccional. Era lo suficientemente pequeño como para pasar desapercibido e inocente como para ser ignorado por la tecnología alienígena, pero lo suficientemente inteligente como para almacenar 100 terabytes de datos visuales y de audio comprimidos. Su padre Nole había dicho lo que era en realidad. Ella solo pensaba que era divertido construirlo. Él lo llamaba su gato Flor. Ella no sabía que contenía los últimos archivos seguros que él había grabado. Él no sabía que sería la razón por la que ella sería su objetivo. Cuando el collar fue lanzado a la órbita, la baliza se activó una vez como una bengala en el espacio profundo. Los centinelas de la Tierra la recibieron en cuestión de minutos. En la bóveda de IA bajo el comando del Pacífico, se encendieron los protocolos rojos.
el dispositivo de la niña se había conectado. Su registro coincidía con un flujo de identificación clasificado. Comenzó a transmitir la última secuencia que su padre había grabado. Lo que llegó no era solo un volcado de datos, era una prueba de que el consejero Tren había iniciado una operación secreta diseñada para sabotear la expansión de la Tierra en rutas comerciales neutrales. No solo eso, sino que demostraba que había ordenado contratos secretos con flotas mercenarias utilizando una fachada corporativa, ahora desmantelada para interceptar, vigilar y, si era necesario, eliminar a cualquier personal humano que transportara información sensible. El plan había sido imprudente, la ejecución había sido descuidada, pero el resultado había sido mortal. Tren había asumido que era intocable. Creía que una vez silenciados los diplomáticos de la Tierra, su influencia cuidadosamente estructurada se derrumbaría. No había esperado que una niña interceptara archivos cifrados. No había esperado que ella jugara con el firmware de su collar por su cuenta. Lo había hecho por accidente, probablemente por curiosidad, pero en el proceso había activado una señal de transmisión que registraba cada ping sospechoso que recibía su padre. Cada llamada silenciosa, cada señal de redireccionamiento. La IA a bordo había hecho el resto. Ni siquiera se necesitaba la intervención de un adulto. Los registros se empaquetaron y prepararon como una alerta de emergencia. Solo faltaba lanzarla. Manticono estaba al tanto de estos registros. No necesitaba estarlo. Su misión ya se había activado con el patrón de muerte. Pero cuando los datos llegaron a la Tierra, dieron legitimidad a su directiva. Transformaron a un fantasma en un verdugo legítimo. El guerrero ahora tenía nombres. La complicidad de los lugares, y lo más importante, un motivo con repercusión pública. Si la Tierra alguna vez quería justificar lo que vendría después, ahora tenía los archivos para enterrar cualquier protesta. La galaxia no lo vería como una guerra. Lo vería como un castigo largamente esperado. El Consejo aún no lo sabía. Todavía no. Su pánico provenía de lo que no entendían, no de lo que hacían. No sabían que los archivos existían. No sabían que la niña había burlado sus redes de seguridad con un juguete de niña. Lo que no sabían era que todos los intentos de interceptar a Manticore habían fracasado. Todas las trampas que habían tendido no habían activado nada. Todas las flotas que habían lanzado se habían encontrado con el silencio, seguido de la ruina. Se encontró una nave a la deriva, con la tripulación paralizada, pero viva. Cada uno de ellos tenía un inhibidor de neuroimpulsos que los dejaba conscientes pero incapaces de moverse. En la cubierta estaba grabada la palabra inocente. Un mensaje. No todos eran objetivos, pero algunos sí. El consejero Tren se desesperó. Recurrió a viejos favores e intentó cobrar antiguas deudas. Pero aquellos que una vez vivieron con él comenzaron a traicionarlo. El silencio de la Tierra, que antes se burlaba, se había convertido en algo mucho peor que las palabras. Se había vuelto contagioso. El mundo dejó de responder a sus llamadas. Los sectores retrasaron sus respuestas. Su propio asistente dimitió. Se estaba volviendo radioactivo. Los demás miembros del Consejo no eran lo suficientemente valientes como para destituirlo, pero tampoco lo eran como para quedarse a su lado. Mientras tanto, Kalia trabajaba en la sombra. Se reunió con el Comando Conjunto de la Tierra a través de un enlace encriptado y compartió todo el contenido del dispositivo de su hija. Las pruebas fueron verificadas, respaldadas y duplicadas en 6 cachés de datos secretos repartidos por todo el sistema solar. Cada uno de ellos estaba programado para hacerse público si la Tierra sufría más pérdidas no provocadas. Ella no quería la guerra, quería conciencia, quería la galaxia, supiera lo que se había hecho, y quería que el Consejo supiera que habían dejado huellas. Su error no fue matar a una niña, fue asumir que la niña no podía defenderse, pero Jano lo hizo con armas, ni con política, sino con curiosidad, con código
y con un collar que ella creía que era un juego. De vuelta en el espacio profundo, Mantor se acercó a su tercer objetivo. Este era menos obvio. No era un consejero, ni un general, sino un banquero. Unoke había desviado los créditos ilícitos que pagaban a los mercenarios. Vivía en un palacio flotante sobre un gigante gaseoso protegido por guardias de élite y envuelto en capas de lujo y tecnología de 1900 seguridad. Pero cuando sus guardias fueron a revisar su suite una mañana, encontraron las puertas abiertas. No se había activado ninguna alarma. Las luces estaban atenuadas y todos los retratos de la pared habían sido sustituidos por una foto de un niño sonriente en un jardín de gravedad. En centro de la habitación había una sola silla, y en esa silla estaba sentado el banquero, vivo, atado y temblando. En su pecho había un dispositivo de grabación, una confesión. Los datos se subirían en el momento en que alguien intentara quitarlo. El consejo se apresuró. Intentaron contenerlo, pero la tierraya estaba observando. No dijeron nada. Solo grabaron. Todo. Los archivos del collar de la niña se fusionaron con la confesión del banquero. Se formaron patrones. Los nombres coincidían. Las noticias se intensificaron. Mantor se movía como una tormenta justo detrás de las nubes. Nunca se le veía del todo, solo se le sentía en los escombros que dejaba a su paso. No ansiaba la gloria, no pedía reconocimiento, simplemente tachaba nombres de una lista, y cada vez que lo hacía, una pieza de la armadura del consejo se agrietaba. De vuelta en su cámara secreta, Kalia encendió una vela delante de la foto de su hija. No llorar. Todavía no. Su misión no había terminado. Pero por primera vez desde la explosión, no tenía las manos apretadas. Descansaban tranquilamente sobre la mesa, porque ahora la galaxia sabía el nombre de su hija y pronto conocerían su voz. Mantico no solo estaba castigando a los culpables, estaba cumpliendo una promesa que los niños de la Tierra no solo estaban protegidos por soldados, sino también por leyendas. Y las leyendas no perdonan, se vengan. La operación se denominó Starveil y se aprobó en menos de 6 horas bajo la autoridad del Consejo de Emergencia. Se suponía que iba a ser el elemento disuasorio definitivo. Docenas de flotas orbitales se reposicionaron alrededor del sector que rodeaba el alma de la Tierra. La línea de defensa no se había movido, pero el Consejo interpretó el silencio como una escalada. La idea era atrapar cualquier arma que la Tierra hubiera desatado entre las puertas de tránsito y luego atacar desde múltiples ángulos. Pero sus cálculos eran erróneos. Mantico no era una flota. No estaba sujeto a la red de la Tierra ni a los protocolos de la Tierra. No necesitaba permiso ni órdenes. Se movía de una forma que ninguna máquina podía predecir porque no seguía un mapa de batalla. Seguía la memoria y ya estaba dentro. La primera señal de que Starveil había fracasado llegó de un dron de patrulla sobre Europa. Había sido desplegado para rastrear movimientos a lo largo del horizonte helado en busca de transmisiones no autorizadas. Durante semanas no hubo nada. Entonces, un dron se desconectó. No estaba destruido ni bloqueado, simplemente en silencio. Luego otro, y luego un tercero. Un técnico medio dormido en su puesto finalmente revisó la última transmisión. No había formas, ni enemigos, solo huellas de botas en la capa helada que se alejaban de un acantilado vacío. No había puntos de entrada, ni naves, solo un vacío. El técnico intentó dar la alarma, pero para entonces la red eléctrica de las instalaciones colapsó en un fallo sincronizado. No se dispararon armas ni explosivos, solo el sutil zumbido de las luces apagándose una a una hasta que solo las balizas de emergencia parpadeaban impotentes en la oscuridad. De vuelta en la sala del consejo, estallaron las discusiones. Las facciones externas querían pedir la paz ofreciendo reparaciones a la tierra y acceso libre a los tribunales.
Habían perdido demasiadas naves, demasiada gente, y no habían visto ni un solo ataque de represalia por parte del ejército oficial de la Tierra, solo rumores y restos. Pero el consejero Tren no lo permitió. Su voz retumbó en la sala, lanzando acusaciones de engaño por parte de la Tierra y acusando a la especie rival de debilidad y traición. Todavía creía que podían vencer a un hombre, a un fantasma. Pero el silencio en la sala contaba una historia diferente. Incluso los guerreros más viejos sabían que no se debe perseguir una sombra en la oscuridad, especialmente una que esculpe sus mensajes con acero. Tren inició una orden secreta. La llamó el Fallo de Seguridad. Era un antiguo protocolo que quedaba de la guerra con los Brintak, una especie ahora extinta. El fallo de seguridad permitía un ataque directo a cualquier cuerpo celeste marcado como posible base hostil. La base lunar de la Tierra estaba marcada en rojo, una reliquia de siglos atrás. Envió la orden, sin voto, sin aviso. Creía que si destruía un símbolo, la Tierra se estremecería, pero en su lugar algo antiguo despertó. La base lunar no había estado en silencio por deterioro. Había estado inactiva por diseño. En su interior no había una instalación de armas, sino una estructura de escucha enterrada profundamente bajo la roca lunar. Y aún más profundo había un conjunto que no se había tocado en 100 años. Un arma que la Tierra nunca había utilizado en la guerra, no porque no confiaran en ella, sino porque confiaban demasiado en ella. En el momento en que se activó la orden de ataque se activó y los primeros misiles del Consejo entraron en la órbita lunar, el conjunto se activó. La señal era un antiguo código terrestre anterior a la mayoría de los sistemas actuales, sin anulación, sin retraso. El conjunto no disparó contra los misiles, disparó a través de ellos. Un rayo de energía tan estrecho que no explotó, sino que atravesó limpiamente cada proyectil, cortando sus núcleos por la mitad en pleno vuelo. No hubo escombros, solo polvo. Los satélites del Consejo captaron las imágenes y transmitieron su suceso. Ahora, los últimos nombres de su lista no se escondían. Estaban atrincherados en la estación del Alto Consejo en Echelon 9, protegidos por armadas y redes de escudos. Pero él no llegó con naves. Llegó a través del campo de escombros flotando en un traje desactivado, con las señales de calor enmascaradas, a la deriva como un resto de naufragio, hasta que un dron de limpieza lo arrastró al interior. Ese dron fue encontrado más tarde, desmantelado con su núcleo de memoria derretido. Los registros de seguridad no mostraban nada hasta que salió de una sombra en la cámara inferior del Consejo, 30 pisos por debajo de los salones principales. Las imágenes fueron borradas más tarde, pero algunos rumores dicen que se detuvo frente a una placa conmemorativa donde el nombre del diplomático estaba recién grabado. No la tocó, solo la miró. Arriba, Tren se había rodeado de soldados, no de tropas del Consejo, sino de mercenarios. Ya no confiaba en nadie ella. Estaban armados con la última tecnología alienígena, disruptores neuronales, rifles de bloqueo gravitatorio, granadas de pulso diseñadas para paralizar incluso objetivos blindados. Pero cuando se abrieron las puertas blindadas de la cámara, no vieron un ejército. Vieron a un hombre en silencio caminando hacia adelante, con un traje polvoriento, con una espada en una mano y algo agarrado en la otra. Cuando un soldado le pidió que se identificara, Manticore arrojó el objeto al suelo. Rebotó una vez y se detuvo a los pies de Tren. Era el collar, el gato Flor. Todavía se sentó frente a él, se quitó el casco, colocó el collar con cuidado sobre la mesa y luego lo miró fijamente. Los últimos momentos de Tren no fueron filmados. El consejo los ocultó, diciendo que había muerto en combate, que había luchado con valentía. Pero aquellos que vieron la habitación después sabían que no era así.
No había señales de lucha, ni cristales rotos, solo una silla ordenada, un hombre caído y una palabra grabada en el suelo debajo de él. Memoria a través de la galaxia. Las transmisiones cambiaron, se abrieron tribunales, los miembros del Consejo dimitieron y la Tierra permaneció en silencio. Sus naves no se movieron, sus armas permanecieron desactivadas, pero su mensaje había sido recibido, y por primera vez en una generación, las estrellas escucharon. Manticore desapareció. No hubo transmisiones ni señales, simplemente se fue. Algunos dicen que regresó a la Tierra. Otros dicen que volvió a entrar en criogenización. Había cumplido su propósito. Pero aquellos que entienden las antiguas costumbres de la Tierra saben que no es así. No está dormido. Está esperando, porque las últimas palabras que le dijo a Tren nunca se escribieron, sino que pasaron de boca en boca entre los supervivientes conmocionados, eran simples. Mataste a un niño para enviar un mensaje. Nosotros también lo hicimos. Las estrellas nunca habían parecido más tranquilas. Las rutas comerciales, antes bulliciosas, se ralentizaron hasta convertirse en una deriva cautelosa. Las patrullas de otros planetas se duplicaron, pero no para desafiar a la Tierra. Observaban desde la distancia fingiendo neutralidad mientras retiraban en silencio a los embajadores, cerraban las vías de acceso y susurraban advertencias a cualquiera que se atreviera a preguntar sobre lo que había sucedido en Echelon 9. En todos los rincones de la galaxia, la historia había tomado forma, exagerada y borrosa en algunas partes, pero con una verdad central que nadie podía negar. La Tierra había respondido a la muerte de un niño, no con la guerra, sino con un nombre. Y ahora ese nombre estaba en todas partes, grabado en acero, tallado en las paredes, murmurado en las cubiertas inferiores de todas las naves con bandera humana. Manticore ya no era solo un hombre. Era un recuerdo, una consecuencia, una señal de que la Tierra, a pesar de su silencio, nunca había olvidado cómo golpear. El Alto Consejo se fracturó bajo su peso. Los que se quedaron trataron de distanciarse de las órdenes trans alegando ignorancia, suplicando inocencia. Algunos ofrecieron reparaciones en privado, otros pidieron investigaciones, pero la Tierra no respondió a ninguno de ellos. No aceptaban disculpas, no exigían juicios. Lo que la Tierra había querido ya había sido tomada, no por diplomáticos, ni flotas, ni declaraciones, sino por un hombre con una vieja armadura y una espada diseñada para una guerra que nunca se había declarado. La galaxia ahora entendía que la fuerza de la Tierra nunca había estado en sus armas. Había estado en su moderación hasta que esa moderación fue traicionada. Un mes después de Transfall, una pequeña nave de transporte llegó al límite de la red de comunicaciones del Consejo. No llevaba insignias, no transmitía mensajes, pero su agujero estaba recubierto de una firma de carbono única que la Tierra solo utilizaba para misiones diplomáticas. El Consejo dudó, sin saber si se trataba de una advertencia o de un golpe final. Cuando la nave atracó, solo salió un pasajero, Kalia, sin guardias, sin séquito, solo ella. Entró directamente en la sala del Consejo sin solicitar audiencia. Nadie se atrevió a detenerla. Colocó un único objeto en la mesa central, se dio la vuelta y se marchó. Ese objeto era un cristal de datos. En su interior había una grabación del collar de su hija, encriptada y con la fecha y la hora, que mostraba la secuencia exacta de los acontecimientos que precedieron a la explosión. Incluía el mensaje interceptado de Tren, la trayectoria de vuelo alterada, la solicitud de desvío de emergencia, la línea temporal que demostraba que la muerte de la niña no fue un accidente. Fue algo deliberado y planeado. El silencio en la sala no era de debate, era vergüenza y miedo. Kalia no esperó su respuesta. Regresó a la Tierra antes de que terminara la transmisión. Los datos fueron subidos a todas las redes importantes, tanto humanas como alienígenas.
La verdad ya no podía ser enterrada. La Tierra nunca emitió una amenaza. No era necesario. Habían dejado que la historia hablara por ellos. Y la galaxia, ahora consciente de lo que se había hecho, comenzó a cambiar. Las alianzas se modificaron, los contratos se disolvieron. Aquellos que una vez habían presionado para minimizar la influencia de la Tierra, ahora intentaban asociarse con ellos. Pero la Tierra se mantuvo distante, no hostil, simplemente inalcanzable, como diciendo, les dimos la oportunidad de conocernos, en lugar de eso, decidieron ponernos a prueba. En cuanto a Manticore, su nombre nunca apareció oficialmente en el 500 registro militar de la Tierra. No había constancia de su regreso, ni funeral, ni anuncio, pero los rumores se multiplicaban. Algunos decían que había regresado a la cripta criogénica enterrada bajo el hielo para esperar la próxima traición. Otros decían que había desaparecido en las colonias exteriores, viviendo bajo un nombre falso, observando desde las sombras. Una historia decía que entró en un jardín de gravedad una noche, del mismo tipo en el que solía bailar Ja, y simplemente se sentó en el banco hasta el amanecer, y luego desapareció antes de que el personal pudiera preguntarle quién era. Todas las cámaras habían estado apagadas esa noche. No había imágenes, solo un registro de seguridad con una sola línea escrita a mano por un joven oficial. Sonrió como si recordara algo. Con el tiempo, la Tierra reanudó la comunicación limitada con sus aliados. Se reanudó el comercio. Los diplomáticos regresaron a sus puestos. Pero el tono era diferente, más frío, más agudo. La Tierra se había convertido en un recordatorio no solo de su fuerza, sino también de sus límites. Y en toda la galaxia, ese recordatorio permaneció grabado en los pasillos de las naves espaciales, en las paredes de los búnkeres, en la parte trasera de los cascos de los soldados. Una única palabra sin logotipo. Manticore. La nueva generación de humanos creció escuchando su historia, no en los libros de texto, sino a través de relatos aleccionadores y lecciones susurradas. Se les enseñó no solo a estar orgullosos de la fuerza de la Tierra, sino a comprender el precio de su silencio. Los niños preguntaban por qué la Tierra nunca había respondido con ejércitos, y la respuesta era siempre la misma, porque a veces basta con un solo hombre, si ese hombre lleva consigo la memoria. Pasaron los años. Se construyeron monumentos conmemorativos, no solo para Gaia y su padre, sino para todos los inocentes atrapados en las sombras de juegos galácticos. El más grande se erigió en Europa, al borde de la plataforma de hielo, donde el dron había enmudecido. Estaba hecho de fragmentos enteros fundidos y no tenía ninguna estatua. Solo una superficie plana grabada con la forma de onda de la risa de la niña y una sola frase en un idioma que la mayoría de los alienígenas no podían traducir. Pero los humanos sí podían. Decía, no olvidamos. El consejo nunca se recuperó del todo. Surgió un nuevo liderazgo. Menos arrogante, más cauteloso, impulsado por el miedo, pero también por un extraño respeto. Ahora sabían que la paciencia de la Tierra no era infinita, que sus viejas estrategias de control y manipulación ya no funcionaban. La Tierra había cambiado. O tal vez siempre había sido así y simplemente no habían mirado con suficiente atención. En un cinturón de asteroides lejano, lejos de las rutas comerciales y las zonas de vigilancia, una nave iba a la deriva, sin matrícula, sin señal. Parecía abandonada, pero en el interior, en lo profundo de la cubierta de mando, había una sola figura inmóvil. El aire era frío, las luces tenues, las pantallas apagadas. Pero si alguien se hubiera acercado lo suficiente, habría visto el tenue resplandor de un sistema activo en espera, escuchando, listo para recibir una señal, no para atacar, no para cazar, sino para despertar. Y en la muñeca de ese hombre, junto a una armadura descolorida y viejas cicatrices, había un brazalete de niño, gastado y roto,
que seguía reproduciendo un bucle silencioso de risas. No porque necesitara un recordatorio, sino porque algunos recuerdos no se desvanecen. Algunos simplemente esperan el momento adecuado para resurgir. Y cuando lo hacen, la galaxia recuerda lo que sucede cuando la Tierra deja de susurrar y envía su pasado a llamar a la puerta. No como una amenaza, no como un soldado, sino como una promesa.